de las primeras lápidas que vamos a encontrar, por ejemplo, la del señor Benjamín Rosenthal, fue uno de los principales líderes del movimiento revisionista sionista para la constitución del Estado de Israel. Y tan es así que le pudieron haber puesto muchos elementos. El señor fue un industrial importante, una persona culta, pero no le pusieron nada más el elemento de la organización sionista que él lideraba, que era el Betad. Y por lo tanto vamos a encontrar que las tumbas nos hablan, como bien lo dice Mónica, y que nos van dando un poquito de la historia de cada una de las personas. Pero no solo ello, veamos que aquí, precisamente a nuestro lado, está quien lo consideramos en la comunidad de Ashkenazí como el verdadero padre de la comunidad. No obstante que él no fue el fundador, pero sí fue la persona que la dirigió por más de 4 décadas, con muchos éxitos, con muchos tropiezos. No hay manera de ser plenamente exitoso, pero no creo que haya nadie, hasta de sus peores opositores, que no reconozca en don Simón Feldman a un verdadero pilar, creador, generador, fundador, desarrollador y promotor de las instituciones de esta comunidad. Que en paz descanse y que su recuerdo sea para la bendición. De algún modo nos está dividiendo entre el espacio sagrado del cementerio, ¿no? Y el espacio, bueno, no es que sea profano, pero es el de la calle, y lo marca con un arco que es interesante ver en cuestión arquitectónica, que es totalmente en estilo Art Deco. Y tiene unas flamas que vamos a ver mucho en la representación de la luz aquí en el cementerio, porque el alma judía se representa con luz. Cada vez que hay un muerto se enciende una vela, que la luz siempre se va a ir para arriba. Aunque se caiga la vela, siempre va a tender para arriba. Entonces tiene que ver con la vida espiritual. Algo que es muy importante, que son los acrósticos. Los acrósticos son una manera de dar un breve relato de la vida de la persona, reconociendo su nombre. Esto es, si observan con detalle, yo me voy a ir un poquito más a la izquierda para que puedan ustedes acercarse más, y vean, del lado, se lee el hebreo de derecha a izquierda, para aquellos que no lo sepan. Por lo tanto, vamos a poder observar que en la esquina superior derecha aparece una letra más en alto o en negrita, como diríamos el día de hoy, y hacia abajo. Lo mismo nos sucede en el borde superior izquierdo. Para aquellos que leemos hebreo o yiddish, sabemos que del borde superior izquierdo hacia abajo se lee perfectamente el apellido Eppelstein, que cuadra con lo que aparece en la lápida en caracteres que todos podemos entender. Pero la señora se llamaba J. Rebeca. ¿Qué es J. Rebeca? Significa, el primer nombre era Haya, porque así lo indica el acróstico que vemos escrito. Dice Haya Rivka, Vat Yaakov. Esto es Haya Rebeca, hija de Jacob. Aquí se procura enterrar a la gente que mayor servicio le hizo a la comunidad y que mayor nivel tenía también desde el punto de vista espiritual. Tal es así que vemos en estos pequeños, vamos a llamar casitas o pequeñas construcciones templarias, las tumbas de importantes rabinos de la comunidad. Aquí está la del rabino Mishkin, aquí está la del rabino Rafaelín, quien fuera el rabino principal de la comunidad por varias décadas. El artista se lució. Desde la Biblia, desde la descripción de la construcción del templo, existen 2 columnas que hasta tienen nombre, Yajín y Boaz. Y es muy probable que aquí nos remita a esas columnas que son simbólicas. El templo no estaba sostenido por ellas, son simbólicas de una cuestión más espiritual. Pero miren qué bonito está aquí también la menorá con la luz representada, una paloma, que no es un elemento tan judío, sobre todo en el tema de la muerte, sino que vamos a ver en este panteón y en otros elementos de la cultura grecorromana y de otras culturas que tomamos prestados, ¿no? Y que, bueno, estamos influidos por ellos en el país donde vivimos. Vemos, por ejemplo, obeliscos acá. Ahorita vamos a ir a la primera tumba que hay en este panteón, que es de 1928, pero vamos a ver que están muy mezcladas porque en un principio, imagínense que había una tumba ahí y todo lo demás era un
llano, y luego otra por allá, y luego otra por allá, y se fue llenando. Entonces no están en orden cronológico. Las tumbas están como se fue llenando, y también a lo mejor hay un papá y luego enterraron al hijo 20 años después, pero ya había comprado su espacio junto a su papá. Entonces, todo eso son signos que tenemos que ir leyendo y que son muy interesantes. Venía de una familia de sacerdotes coanita. ¿Por qué? Porque tiene el elemento el elevado de las manos y la forma en que los coanitas nos bendicen al pueblo de Israel. Es una manera de poder identificar el origen y el linaje de la persona. Esto es un elemento muy recurrente. Vamos a encontrar también aquí, por ejemplo, otro tipo de tumbas que no son comunes en el pueblo de Israel, por lo menos en la modernidad, que son los catafalcos. Esto es, las tumbas resaltadas o altas. No es muy común. El judío procura estar lo más pegado a la tierra, lo más rápido que se corrompa su cuerpo, para que pueda rápidamente iniciar su proceso de juicio en las alturas. Nos encontramos aquí la piedra bruta, que no se alcanzó a desbastar y que no alcanzó a refinarse. El caso de una persona que fue muy reconocida y muy conocida como la señora Ida Suratsky. Cada vez hay menos espacio en los pasillos, porque con la necesidad de tener más espacio para enterrar, a veces se van achicando, o si el pasillo era muy ancho, se ha hecho una fila adicional en algunos pasillos porque se necesita. Pero generalmente quedan en los pasillos la gente de mayores recursos económicos. Este caso de ser una tumba no compartida, sino que vemos aquí el caso de la familia Yagoda, a donde encontramos a una hija y a una madre enterradas juntas bajo un mismo techo. ¿Hay capillas? Nunca separadas. Es una capilla. Pudiera ser considerada como una capilla, pero en el término judío procuramos no utilizar ese término. Hablamos como de pequeñas casitas, pero si es guardada la proporción, pudiera ser considerada como una capilla. Empezamos a encontrar también otro tipo de elementos como la antorcha, que es nuevamente la luz, la vida, y cuestiones como elementos grecolatinos, que son las hojas de laurel. Y nuevamente volvemos a encontrar acrósticos. La presencia de acrósticos es muy frecuente. Cuando demos vuelta hacia el lado derecho y vayamos a la zona donde hay otros rabinos también muy importantes de la comunidad, vamos a encontrar acrósticos fenomenales, realmente muy interesantes. Yo creo que para una familia religiosa esto estaría totalmente prohibido, porque es una escultura, de algún modo es una especie de una imagen, pero esculpida. Va más allá que una fotografía. Y vemos ahí otra vez las manos de los coanitas. Aquí, por ejemplo, el DEP. Esto pues es un préstamo también, ¿no? Es como el RIP, el Rest in Peace en inglés. Aquí es Descansa en Paz. Lo vamos a ver al ratito en inglés, y además vamos a verlo sobre alabastro. Y vayan viendo si reconocen algún país que sea diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una de las primeras también, porque es de 1929 y el panteón se inauguró en el 28, y dice de Brest-Litovsk. A mí me encanta que pongan de dónde era la persona, porque entonces es parte de la historia que hay en los panteones, que hoy se va perdiendo, porque además hoy pues todos o la gran mayoría, no, es obvio, nacimos en México y morimos en México, pero toda esta primera sección son inmigrantes que llegaron a un país y se murieron en él, y no nos van diciendo. También hay unas, por ejemplo, encontré una del papá del abuelo de una amiga, León Vazongars, que dice nació en Veracruz. Entonces ahí está su historia en provincia, cuando algunos se establecieron en México. En esta, que me parece interesantísima, están, se ve que le echaron ganas, ¿no? Con la construcción, es toda una construcción, pero vemos aquí las hojas de laurel también. Miren, estamos aquí ante la primer tumba que se estableció aquí. Me quiero imaginar que esto era un campo, no sé si verde o amarillo, pero no había nada. Aquí el señor Daniel Béjar falleció en 1928. Eso es todo lo
todo lo que dice, pero tenemos algo interesante más allá. Hay que ver en esta lápida, nada más para que vean las inscripciones, no se acostumbraba totalmente a hablar el español en el país. La gente eran inmigrantes recientes y cuando fallece el señor Mochanovsky en 1933, pues lo que aparece inscrito por un lado en yiddish en la parte superior, por otro lado en hebreo, en la lápida mortuoria, en la parte bajo en la fotografía está absolutamente inscrito todo en letras cirílicas en el idioma ruso. Esto es algo que vamos a encontrar frecuentemente. Hay inscripciones en alemán, en húngaro, en francés, en inglés, naturalmente en ruso, y así vamos a encontrar distintos idiomas que vienen a enriquecer. Quienes formaran parte de Tiferet Israel iban a ser gentes de nivel de cultura. Por lo tanto, el rabino Chelinsky lo representa como tal. Abajo dice Kol Yamav Shaker a la Torah, es una persona que se pegaba mucho al estudio de la Torah, a la Bodá y por lo tanto también al culto, y como lo pasa con él jamás dio interpretaciones particulares, sino respetó las opiniones de los grandes sabios del pueblo de Israel. Una gran personalidad de él. Es Israel y por lo tanto el señor se llamaba así, el apellido es Litmanovich, y fue curiosamente el primer shohet, el primer matarife que llegó a México. Él hizo la primera matanza de animales kasher para que pudiéramos, quienes mantenemos esas leyes dietéticas y espirituales, que las pudieran llevar a efecto. Y por lo tanto se hace un reconocimiento al rabino y al shohet, que fue más shohet Litmanovich, que evidentemente ya sabemos de qué tribu era, ¿verdad? Era Juanita. ¿Puedo decir algo? Y lástima que no se me ocurrió traerme la foto que su esposa, que es la nieta de este shohet, la bisnieta, o tú me la diste, que es para, en los tours del centro, es mi foto favorita y siempre lo digo. Se ve al shohet con su sombrero, rodeado de gente mexicana del mercado, las plumas volando, o sea, es un tesoro esa foto, en su mano el cuchillo. Se le ve a él en acción y seguramente esa foto, no lo sé, muchas veces los fotógrafos te entregaban esa fotografía en forma de postal y muchas de estas fotos llegaban escritas a Europa diciendo, por ejemplo, miren, estoy pudiendo ejercer mi profesión. Los ashkenazim que fundaron este panteón vinieron por diferentes causas. Unos llegaron por el antisemitismo que había en Rusia, en Polonia. Otros vinieron por la Revolución Rusa. Es el caso del señor Elías Pector. Él huye no por judío, sino por burgués. Él tenía una propiedad muy grande, no hablaban yiddish, no sé, o sea, iban al barrio judío para que les arreglaran los zapatos con el sastre, al panadero, pero ellos tenían como que otro nivel cultural y no eran nada religiosos. Cuando llegan los bolcheviques, se apropian de todo, llega a México, empieza a trabajar en una panadería a las 5 de la mañana en la calle de Galeana, en la Guerrero, y bueno, él se suicida y todos, no dejó nota ni nada, todos pensamos que es porque no pudo con esto, porque fue durísimo todo esto. Entonces, bueno, ya saben algo más de mi familia, su esposa está ahí atrás. La gente que muere trágicamente, como Mónica nos narró de manera tan dramática, normalmente tiene que estar enterrada cerca de la pared. Es una manera de diferenciar. Mucha gente lo toma como una ofensa, es una costumbre ancestral. No se trata de ofender la memoria de la persona, se trata de entender que las muertes trágicas, sobre todo de aquellas personas que tomaron mano de su propia vida, recortaron el designio divino de tener una vida larga. Y por eso, como nosotros no tenemos derecho a disponer de un regalo divino, la persona que así lo decidió hacer no merece estar entre aquellos que siguieron los designios de la divinidad. Cuando se hizo la exhumación de esas tumbas a petición del gobierno del Distrito Federal, don Simón Feldman pidió que también ayudaran con los costos que esto implicaba, porque imagínense, 10 metros adentro, vean cuánto ocupa una tumba, cuánta gente ya estaba inhumada y todo lo que esto representaba, y aparte tener que hacer las negociaciones con la familia. De ahí que encontremos que hay mucha mezcla ya de tumbas de gente que haya fallecido de manera trágica y de los que no necesariamente.
eran dos panteones. Este era el panteón de la comunidad de Israel y otras comunidades, como ya hablamos de Israel y como hablamos ya, bueno, hemos hablado de la de Batajín, que ya habló Mónica, y también existe Bet Israel, y otras comunidades querían hacer un panteón distinto a este por el sistema de administración de este panteón. Sin entrar en temas políticos, en 1950 se establece este segundo panteón bajo un sistema de cuotas mensuales. Se pagaba el derecho de apartado del terreno. El panteón judío recibe varios nombres y uno de ellos es Bet Haim, que quiere decir la casa de los vivos o de la vida. Y esto tiene que ver con conceptos religiosos en los que se establece que al morir no es el fin, sino que apenas es el comienzo de otra dimensión de la vida donde ya no hay cuerpo físico, sino que ya estamos hablando de una vida completamente espiritual. La primera organización judía en México fue en un templo masónico. ¿Qué quiere decir un templo masónico? No es un espacio religioso, es un espacio donde se lleva a cabo un ritual y por eso se le llama templo. Los masones son asociaciones que han ayudado a que la gente cree redes. No nos vamos a meter ahorita en ese tema a fondo, pero finalmente yo creo que la masonería a los primeros inmigrantes les fue como el Facebook de hoy, en el sentido de que te ayuda a crear redes, te ayuda a crear hermanos no consanguíneos para relacionarte y hacen una labor filantrópica, hacen una labor importante a nivel social y también moral. Entonces, hubo judíos que llegaron siendo masones y hubo judíos que se hicieron masones en México, pero en el Panteón de Monte Sinai vamos a encontrar mucho más tumbas masónicas con estos elementos y es sumamente interesante que en la sinagoga de Monte Sinai, que es la primera de Justo Sierra, si ustedes recuerdan los que han ido a la visita del barrio judío, tiene muchos elementos masónicos la sinagoga. Uno de ellos es el piso ajedrezado, que es muy bonito, pero que no es simplemente decorativo, tiene que ver con la dualidad. ¿Sí? Con el blanco y el negro, la luz, la oscuridad, el hombre, la mujer y mucho más. Entonces, eso es uno de los elementos masónicos. Y otro son las columnas que tienen una bóveda celeste y una bóveda terrestre, como me voy a cruzar aquí. Lo vemos en esta tumba de Casimiro Nesvester, que dice Caballero Kadosh, y tiene un águila bicéfala con un 30. Esto quiere decir que él era grado 30. Lo máximo en la masonería era el grado 33. Y él tenía el grado 30, murió a los 20 años. Y un amigo muy cercano que sabe mucho de masonería me dijo, no podía ser grado 30 a los 20 años. Dice, pero bueno, a lo mejor sí pudo haberlo hecho, es difícil, pero quiero que se acerquen adentro, o sea, a ver cómo está la representación por dentro de esta tumba, que además nació en Vitebsk, que era el pueblo, que era un pueblo, una ciudad de Chagall. Entonces me encantó ver aquí representado con el alfa y el omega. Adicionalmente, como elementos podemos ver en el caso del señor Nesvester que la enarcada que tiene sobre el templete que guarda sus restos es una enarcada que tiene 3 instancias, los mismos 3 grados básicos de la masonería, que son el compañero, el maestro y el aprendiz, perdón. ¿Te refieres a esos 3 escaloncitos? Son los 3 escaloncitos. Al igual que del lado derecho vemos en el caso del señor Schwarzblatt, van a decir ustedes, y entonces ¿por qué tiene 7 enarcadas? Porque son los 7 cielos, pues son los 7 días de la creación, porque 7 es plenitud, 7, más arriba del 7 literalmente está el 8, y el 8 es eternidad. Hay que llegar a la eternidad, a la que no tiene, al infinito, al que no tiene. Ahora, yo pensé que lo de Caballero Kadosh era porque era judío, porque Kadosh en hebreo quiere decir sagrado o santo. Pero no, esa es la manera como los masones en cualquier parte del mundo le llaman al que llegó al grado 30. Me pareció muy interesante. De hecho, cuando una persona se casa tiene que firmar un acta matrimonial que se llama Kiddushin, que viene de la misma raíz de Kadosh, o cuando hacemos el Kiddush en Shabbat para bendecir el vino, todo tiene la misma raíz de lo bendito, de lo sagrado.
los judíos comunistas y también los bundistas, que no eran comunistas, pero que eran judíos de izquierda, que no llevaban a cabo las cuestiones de la religión. Bueno, me contaron que sí llevaron a cabo los 7 días, pero sin rabinos. O sea, ese apapacho que sucede en la casa de luto, nadie se lo quiere perder. Es muy importante para el restablecimiento, no nada más para los religiosos, es para el alma del muerto, pero yo digo que es para el alma de los que nos quedamos. La religión judía está muy enfocada al bienestar de los vivos y al acompañamiento de los vivos. Entonces, bueno, cuentan también que en una de las tumbas de alguien apellidado Greenberg, Goldberg, que eran comunistas, se empezó a llenar el panteón de arreglos florales, que eso no lo acostumbramos. Y entonces cantaron la Internacional allí. Hemos hablado de muchos conceptos muy religiosos, pero en el judaísmo hay una diversidad totalmente de un extremo al otro, de lo más ortodoxo hasta lo más antirreligioso, lo vamos a encontrar, y todos somos judíos. O sea, no es una religión, sino que de todas estas maneras se puede vivir el judaísmo. Como dato curioso, los Gerson eran 5 hermanos, eran ingenieros, y 2 de ellos son los que construyeron la queridísima sinagoga de Justo Sierra 71. También la sinagoga de las calles de Querétaro, de los judíos de Damasco. Bueno, Vishniak. También fueron de los fundadores, de los primeritos. Sam Vishniak es una persona fundamental, la vamos a encontrar después con otra persona fundamental, no solo para la comunidad, que Sam Vishniak fue una persona que atrajo a México mucha gente, porque tuvo la visión de establecer industrias, primero industrias textiles, y ya después, en la medida en que iban llegando los paisanos al país y que iban demostrando su conocimiento y su capacidad, les iba vendiendo cada fábrica que él iba fundando, para que él a la postre se dedicara, junto con un señor de nombre Jacques Gelman y otro señor de nombre Gregorio Wallerstein, a establecer una compañía filmadora que se llamaba Filmex, y que esa compañía filmadora estableció al paso de los años lo que es el cine de oro mexicano. No podemos entender el cine de México sin Sam Vishniak, sin Gregorio Wallerstein, porque aparte se asociaron con otro muchacho que era bueno en las carpas, pero también era bueno en los negocios, Mario Moreno. No van a ver casi flores, aunque vemos en muchas tumbas floreros. Eso quiere decir que sí hay gente que mandó poner floreros porque traían flores, y hay poquititas. Pero la costumbre judía en los panteones es de poner una piedra. ¿Qué quiere decir esta piedra? En el origen, y de esto no hablamos, pero me parecía muy interesante hablar de que cuál fue la primera tumba de la historia judía. Está descrita en el Génesis 35, cuando Abraham entierra a su esposa Sara. Es la primera vez, y esto se convierte en una heredad, o sea, en un terreno familiar por primera vez, de acuerdo al relato bíblico. Pero los judíos se movían, ¿sí? Entonces además eran tierras muy desérticas. Entonces lo que yo entiendo es que en un principio pues no había la posibilidad de una tierra firme, y entonces se colocaba una piedra para que se reconociera dónde estaba enterrada una persona. Por otro lado, cuando ya se habían establecido y todavía no existía la costumbre de las matzeibot o de las lápidas, bueno, se ponían piedras para que, por un lado, la familia supiera dónde estaba enterrado el muerto. Por otro lado, los kohanim no pisaran esa tierra considerada impura, y por otro lado se le hiciera un homenaje a esa persona que estaba ahí. Y pues lo que se dice más comúnmente es que la piedra lo que hace es recordar más bien recordarle a la persona que estuvimos, que la visitamos, y por eso luego vemos tumbas con muchas piedras, sabemos que tuvieron muchas visitas, y otras que están vacías. ¿Por qué en casi todas las tumbas aparece el acróstico Taf, Nun, Tzadik, Bet, Hei? Sí. O sea que son las 5 letras que aparecen arriba del nombre del señor Perlot, y se van a dar cuenta que en el caso de la señora Perlot también, y así lo van a encontrar en muchísimas lápidas. Es una frase que dice Tiyeh nafsho sururo bitzrora haim, que su alma se enlace con los lazos de la vida. Los judíos entendemos que tenemos 2 vidas. Cuando tenemos que explicar o traducir la palabra vida en hebreo,
la traducimos de un vocablo en plural, Haim, porque esto implica que tenemos la vida del Olam Hazé, de este mundo, y la vida del Olam Haba. Nosotros no entendemos que tenemos una sola vida, sino tenemos la vida eterna, que es la que sucede después de la vida terrenal. Ahí es a donde el alma regresa a su depósito original, y ahí es a donde Dios decide que retorne, ya sea en otro ser del mismo género o de otro género, y que pueda de alguna manera continuar con la labor que quedó inconclusa. La labor del pueblo de Israel es una labor constante que llamamos Tikkun Olam, que es una rectificación de las cosas que no se lograron hacer desde el punto de vista de la humanidad, y entonces cada generación va haciendo una rectificación y cada alma va contribuyendo en este proceso. Pero no es reencarnación. No, no es reencarnación. No reencarnan. Entonces, no. La pérdida, ¿no? Ah, Pero sí hay peña. una creencia en la reencarnación. sí. Ajá, Sí, que pero- la gente quiere saber si tú, yo no sé sí hay, explicarlo. sí hay reencarnación desde el punto de vista de la época mesiánica. Para esto tiene que darse ciertos elementos que principalmente aparecen en el libro de Zacarías y en el libro de Isaías, y con la llegada del Mesías y de haber concluido el conflicto entre Gog y Magog, entonces vayamos a tener la oportunidad de ver cómo se establece, principalmente en el texto de Ezequiel, que los huesos secos vayan a ir teniendo de nuevo tendones, y que los nervios se vayan uniendo a las venas y a las arterias, y que se vayan recubriendo de piel, y entonces se levanten los muertos. Es un pasaje verdaderamente terrorífico que aparece en el libro de Ezequiel. Preguntaban por qué la Pei y la Nun al lado de la estrella de David. Es Po Mikbar, aquí quedó enterrado. Como en la tradición no judía, que es el Ik Yacit, en latín, que es aquí yace, lo mismo es en el término judío. Es el caso de lo que pasó con esta pareja, que aunque tenía una diferencia de 6 años de edad, fallecen en un mismo día, son enterrados en un mismo espacio. Sin embargo, su antecesor había fallecido en 1928, ayer conseguí el acta de defunción a puño y letra y se la envié a Moni, pero no la pudo abrir, pero con todo gusto se la compartiré de otra manera. Y ahí cuenta que el señor, siendo de origen francés, fue enterrado en el Panteón francés. Pues si hablamos del Panteón francés, ¿de cuál hablamos? ¿El de Legaria? No, estamos hablando del Panteón francés de aquí enfrente. Por lo tanto, lo único que hicieron fue traer una lápida de esa tumba para juntarlo y tener la recordación, la familia de sus 3 seres queridos en un solo espacio.